Buenas noches, iglesia. ¿Cómo están? Hace 8 días empezamos a leer acerca de los leprosos, ¿recuerdan? Tomamos este texto desde varios puntos claves. El destino marcado al que el Señor Jesús se dirigía. ¿Recuerdan hacia dónde se dirigía? Jerusalén. Allí habría de cumplir toda justicia, padecería mucho, sería crucificado, lo matarían y resucitaría. Yendo hacia Jerusalén, pasó por Samaria y Galilea, lugares en donde habitaban gentiles. También vimos el encuentro con los leprosos, que eran marginados de la sociedad debido a su enfermedad, como lo leímos en Levítico 13. Sin embargo, ellos tenían fe y esperanza en ser sanados por el Señor. Es así como acudieron al encuentro con Jesús. Una vez se encuentran con el Señor, los leprosos hacen una petición confiando en el poder de Jesús, quien podía sanarlos de su penosa aflicción. Recordemos que es tan importante la actitud con la que pedimos como la obediencia con la que seguimos las instrucciones de Dios. Y también la gratitud con la que reaccionamos ante su misericordia. Es vital reconocer aquí que los leprosos le pidieron a quien podía sanarlos. Por eso, hace 8 días les pregunté, ¿a quién haces tus peticiones? Hagamos aquí un paréntesis de 2 maneras. Debemos saber a quién pedirle y debemos saber cómo pedirle. Dígale al que está a su lado, a quién pedirle y cómo. Hay personas que ponen sus ojos y su fe en los hombres, anhelando una ayuda económica, un empujón financiero, o tienen de otros una dependencia emocional, espiritual o física. Debemos pedirle a Dios, que es quien puede solucionarnos todo. Deje de guiarse por estos ojos porque usted considera que alguien tiene recursos o que tiene poder con los cuales puede solucionarle todos sus problemas. Así no es. Los cristianos no vivimos así. No debemos depender de hombres. Dígale al que está a su lado, no dependemos de hombres. También hay personas que ponen sus ojos y su fe en las circunstancias o en las cosas y dependen de un proyecto, una empresa o un cargo. ¿Qué tal que se termine el cargo? ¿O qué tal que se liquide la empresa? ¿O qué tal que no tenga todo lo que tengo hoy y que mañana lo pierda? Se vuelven personas dependientes de las cosas y de seres humanos iguales a ellos y olvidan que todos dependemos completamente de Dios y en su palabra, que es verdad. Nosotros como cristianos debemos tener puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Nosotros como cristianos debemos ser personas completamente dependientes de Dios y no solamente en un área de nuestra vida. Debemos depender de Dios en todo y para todo, a nivel espiritual, a nivel emocional, a nivel físico, a nivel social, a nivel financiero. No es que podamos hacer las peticiones más pequeñas a los hombres y las más grandes a Dios, o las más grandes a los hombres y las más pequeñitas a Dios. No. Cada petición, desde la más pequeña hasta la más grande, debemos hacérsela ¿a quién? Al Señor nuestro Dios. Iglesia, debemos llevar nuestras peticiones únicamente a Dios. Nos debemos completamente a Él en todo.
Al tener pleno descanso en Dios, tenemos contentamiento con la situación en la que nos encontremos y paz con la respuesta que el Señor nos dé. Presentar nuestras peticiones únicamente al Señor Dios Todopoderoso y poner nuestra fe y nuestra esperanza únicamente en Él. Con eso demostramos que reconocemos la soberanía de Dios, porque reposamos en lo que Él dice. Por eso dice Filipenses, por algunas cosas, por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, ¿con qué? Con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Descansamos completamente en su buena voluntad, que es agradable y es perfecta. Y confiamos plenamente en que Él no se equivoca. También presentar nuestras peticiones únicamente a Dios demuestra que tenemos una dependencia absoluta y exclusiva en Él. Por eso dice Proverbios, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en algunos, en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. También presentar nuestras peticiones a Dios es otra forma de evitar que caigamos en idolatría. Recuerdan que hemos hablado de eso, porque recordamos que Él es el único digno de adoración y el único con el poder de responder a nuestras peticiones. En algunas ocasiones generamos de las personas ídolos, dependencia, lejos de lo que Dios quiere que hagamos. También presentar nuestras peticiones a Dios va a acrecentar la intimidad de nuestra relación con Él, nuestra confianza en Él. Por eso dice Primera de Juan, y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y ojo aquí, porque entramos a la segunda parte de este paréntesis. No solo es importante pedirle a Dios, también hay que pedir conforme a su voluntad, como acabamos de leer. Romanos dice, y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es necesario confiar, pero confiar honestamente en el Señor, sin cuestionar sus métodos. Le voy a pedir a cada uno que piense en algo que sea muy bueno haciendo, algo que haga bien, trota, limpia, cocina, trapea, barre, es un buen negociante, habla varios idiomas, es bueno en tecnología, conduce bien. ¿Ya pensaron? No sé, pero tienen que pensar en algo. Ahora, piense que alguien que necesita eso que usted sabe hacer, lo escoge a usted para desarrollar ese proyecto. Y durante todo el proceso lo está cuestionando. Y le pregunta, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Y por qué hizo eso? ¿Sí está seguro? ¿Otra vez lo mismo? Pero usted, que fue el que le entregaron la tarea, sabe muy bien por qué y para qué hace las cosas. Por ejemplo, usted es un buen panadero, sabe hacer los panes más exquisitos. Alguien le pide un pan y mientras usted cocina, le empieza a preguntar, ¿es así la cantidad correcta de harina? Como que no le pusiste mucha sal. Los ingredientes que usted compra sí son buenos. ¿Está seguro que esa es la cantidad correcta de mantequilla? Yo siento como que hoy no estás cocinando como con la mejor actitud.
La temperatura del horno está como muy alta para ese pan. Tú sí tienes experiencia suficiente. ¿Será que se va a quemar el pan? Lleva mucho tiempo en el horno. Yo creo que va a quedar maluco con esos ingredientes. ¿Por qué despachó primero a ese cliente que a mí? Les pregunto, ¿es cómodo trabajar así? No. Usted siente que esa persona, si está confiando lo que usted quiere hacer, usted debe confiar en usted. O sea, si se lo confió, debe confiar en usted. Qué incomodidad cocinar así o no. Da esta pereza que le haga encomendar esa tarea. Una cosa diferente es que la persona quiera estar a su lado, viendo cómo es que usted trabaja, cómo elabora el producto, y que le diga, wow, yo no sabía que para hacer ese pan se necesitaba ese ingrediente. Ese paso es nuevo para mí, pero disfruto mucho aprender. Tremendo el tiempo que un pan se puede demorar en el horno para que no quede crudo. ¿Son comentarios buenos o no? Son diferentes y para aprender, no para cuestionar. Pero iglesia, no estoy hablando de panaderos ni de panes. Así son los creyentes con Dios, osados. Dicen presentar sus peticiones a Él, que le confían sus vidas, pero todo el tiempo lo están cuestionando. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Y tú dónde estás? Yo creo que te olvidaste de mí. ¿Por qué me pasa esto a mí y no a los otros? Como que se te está yendo la manito en el proceso conmigo. Esto que estás haciendo conmigo no es justo. Son personas que viven midiendo sus procesos y sus tiempos con un reloj ajeno. Eso no está bien. Presentar nuestras peticiones a Dios acrecienta la intimidad de nuestra relación con Él, aumenta nuestra confianza en Él. Debemos confiar plenamente en el proceso y la respuesta que Dios tiene para nosotros, sin compararnos con los demás. No debemos medir nuestros tiempos con los relojes de otros. No debemos medir nuestros tiempos pensando que a tal le va mejor. Dios a ese no le da el trato que me da a mí, porque esa persona como que vive tan bien y no sufre por nada, yo sí. Repite, no debemos medir nuestros tiempos con los relojes de otros. Si queremos aumentar nuestra intimidad con Dios, debemos enfocarnos en la relación que tenemos con Él. No desde lo que pensamos o sentimos, sino desde la obediencia y a lo que conocemos de su santa palabra. Entonces Jesús iba a Jerusalén y salieron al encuentro 10 leprosos. Le hicieron una petición y ahora, punto número 4, hacen una petición y reciben una respuesta. Y la respuesta fue una instrucción de parte de Dios. Su fe para ser sanados debía ser puesta con sus obras en acción. Ellos debían mostrarse ¿a quién? A los sacerdotes. Por eso dice Lucas 17, cuando Él los vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. ¿Qué debían hacer los leprosos? Obedecer. Dígale al que está a su lado, obedecer. Muchas veces ponemos peticiones delante de Dios y Él, en respuesta a nuestra petición, nos indica que hagamos algo. Vamos a ver algunos ejemplos en las Sagradas Escrituras de esto, en donde es necesaria alguna acción de parte de aquellos que piden o necesitan un milagro. Todos estos ejemplos que vamos a ver nos muestran que la fe en Dios se ve reflejada, probada y pulida en nuestra obediencia al Señor. Es precisamente la obediencia que se tiene en medio de diversas circunstancias, muchas de ellas difíciles,
la que demuestra la profundidad de la fe de los creyentes. Quien obedece evidencia que está dispuesto o dispuesta a alinearse con el plan de Dios. Quien obedece evidencia una fe activa, una fe en práctica. Vamos a ver muchos de estos pasajes que el cumplimiento de las promesas de Dios está en muchas ocasiones ligado a la disposición de las personas a obedecer. Las personas obedientes se someten a la voluntad ¿de quién? De Dios. Y pastora, ¿por qué estamos viendo esto? Estamos viendo esto porque en Lucas 17, 10 leprosos le piden al Señor Jesús que los sane, y ante tal petición el Señor Jesús le responde: id y mostraos a los sacerdotes. Y allí observamos que para ellos, para los 10 leprosos, era necesario obedecer para recibir la respuesta del Señor. Y que no solo en esta porción de las Escrituras es así, hay muchos ejemplos en el Viejo y en el Nuevo Pacto que vamos a ver. Es fundamental tener presente que muchos de los actos de obediencia que veremos son demasiado simples, sencillos. Es más, podrían ser a los ojos de muchos tan sencillos que los menosprecian, pero a los ojos correctos, a los ojos obedientes, estas instrucciones son un puente de alegría entre la petición y la recepción de una maravillosa respuesta. Nosotros siempre le decimos al Señor que seguimos las instrucciones, pero vamos a ver 3 ejemplos muy puntuales. Y vamos a ir al Viejo Pacto, en 2 de Reyes 4:1. Y una mujer, de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo temía al Señor, y ha venido el acreedor a tomar a mis 2 hijos para esclavos suyos. Esta mujer conocía el temor del Señor porque su marido también temía al Señor. Sin embargo, un acreedor, después de que el marido de la mujer muriera, quería hacer esclavos a sus hijos para pagarse la deuda. Vean pues que las deudas siempre han existido. Y dice 2, y Eliseo le dijo: ¿qué puedo hacer por ti? Dime, ¿qué tienes en tu casa? Y ella respondió: tu sierva no tiene en casa más que una vasija de aceite. Notemos que esta mujer, al hablar con Eliseo, dice que es su sierva, porque cuando ve a Eliseo, ve la autoridad delegada de Dios que representa al Señor. Recordemos que Dios se mueve en la línea de autoridad ascendente y descendente. Al lugar que llegue, pregunte: ¿quién está a cargo? ¿A quién me debo sujetar? Y hágalo inmediatamente. Es decir, cuando usted habla con la autoridad, usted no está hablando con la persona de carne y hueso que ve en sus ojos, usted está hablando con aquel que representa a Dios, al ser autoridad delegada por Dios. Todos, dice Romanos 13, deben someterse a las personas que ejercen la autoridad, porque no hay autoridad que no venga de Dios, y las que existen fueron puestas por Él. El guarda de tránsito, el policía, el portero de su unidad, su jefe, su papá en su casa. Dice que toda autoridad fue puesta por Dios, su autoridad espiritual en su casa, en su empleo, la autoridad gubernamental, todas fueron puestas por Él. Y viene una instrucción. Continuemos con nuestra lectura. Es necesario obedecer para recibir la respuesta de Dios. Versículo 3. Entonces Él le dijo: ve, pide vasijas prestadas por todas partes de todos tus vecinos. ¿Vasijas llenas o vacías? Vacías. No pidas pocas. Luego entra y cierra la puerta detrás de ti y de tus hijos, y echa el aceite en todas estas vasijas, poniendo aparte las que están llenas. ¿Hay una instrucción o no?
verdaderamente sencilla. ¿Qué diría alguien que escucha esto y tiene una fe que flaquea? Qué pena, qué vergüenza con los vecinos. Después piensan que estoy como necesitada. Qué vergüenza pedir vasijas. ¿Dijo eso? No. ¿O cómo voy a botar pues el poquito aceite que tengo haciendo lo que me dice Eliseo? Pero esta mujer tenía una fe definida y activa. Veamos su proceder en cuanto recibe la instrucción. Y veamos que es que no, si uno no escucha toda la instrucción, es probable que se peleen alguno de eso, porque era clara. Ella podía haber dicho, no, voy a invitar a los vecinos a que pasen. ¿Estaban invitados los vecinos? No. ¿Cómo tenían que ser las vasijas? Vacías. Le dijo, vaya y pida todas las que pueda. Y a sus vecinos. Entonces tenía una instrucción clara, debía obedecerla. 5. Y ella se fue de su lado y cerró la puerta tras sí y de sus hijos. Y ellos traían las vasijas y ella echaba el aceite. Y sucedió que cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo ella a un hijo suyo, tráeme otra vasija. Ella iba a seguir llenando esas vasijas sin descanso. Y él le dijo, no hay más vasijas, y cesó el aceite. Entonces ella fue y se lo contó al hombre de Dios, y él le dijo, ve, vende el aceite y paga tu deuda, y tú y tus hijos podéis vivir de lo que quede. Vea pues, ella no solo es obediente cuando tiene la necesidad, sino que pide instrucción aún para saber qué hacer cuando recibe la respuesta. Hay personas que van a donde Dios o a donde su autoridad y piden algo, y al recibirlo ya no vuelven a pensar en Dios. Ya Dios sale como que de la ecuación, ya no hay que consultarlo. Como si esta mujer, en lugar de volver al profeta, pensara que como ya obtuvo respuesta, ya no es necesario sujetarse a la voluntad de Dios. Es como si usáramos a Dios, lo utilizáramos, y cuando obtuviéramos lo que necesitamos de Él, lo desechamos. Así no es. Dígale al que está a su lado, así no es. Ella vio esas vasijas de aceite y no dijo, las vio llenas, dijo, voy a dejar a mis hijos que los lleven como esclavos y me voy a ir a gastar esta platica. Yo necesito dinero y vea a Dios es que mandando aceite. ¿Dijo eso? No lo dijo. Tampoco corrió a venderlos para hacerlo aparentemente obvio que era pagar la deuda, porque aunque sería la instrucción del profeta, ella quería consultar primero al profeta, es decir, quería la instrucción de parte de Dios. A Dios tenemos que preguntarle antes, durante y después del proceso, todo el tiempo, hasta que llegue otro proceso y haya que volverle a consultar. También esa mujer volvió al hombre de Dios a contarle qué había pasado. Así como el leproso volvió a Jesús después de ser sanado. Tremendo. Siguió las instrucciones. Pregunto, iglesia. ¿Recibió su milagro? ¿Siguió las instrucciones al pie de la letra? ¿Dejó la puerta abierta? ¿Entró los vecinos? Ok. Ahora vamos al segundo pasaje. Josué 6, 1 al 4. Pero Jericó estaba muy bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie salía ni entraba. Y el Señor dijo a Josué, mira, he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus valientes guerreros. Marcharéis alrededor de la ciudad, todos los hombres de guerra, rodeando la ciudad una vez. Así lo harás por 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 trompetas de cuerno de carnero delante del arca, y al 7º día marcharéis alrededor de la ciudad. ¿Cuántas veces? 7 veces. Y los sacerdotes tocarán las trompetas. Imaginen, iglesia, tremendo, ganar una guerra marchando y cantando. Muy ligado a lo que estamos viendo del poder de la alabanza.
Y sucederá que cuando toquen un sonido prolongado con el cuerno de carnero y cuando oigáis el sonido de la trompeta, todo el pueblo gritará a gran voz y la muralla de la ciudad se vendrá ¿dónde? Abajo. Entonces el pueblo subirá, cada hombre derecho hacia adelante. Aquí está la instrucción, ¿o no está la instrucción? La orden de Dios: debían marchar alrededor de la ciudad todos los hombres de guerra. Y Josué hijo de Nun, llamó a los sacerdotes y les dijo: tomad el arca del pacto y que 7 sacerdotes lleven 7 trompetas de cuerno de carnero delante del arca del Señor. Entonces dijo al pueblo: pasad y marchad alrededor de la ciudad y que los hombres armados vayan ¿dónde? Delante del arca del Señor. Él no dijo: no, es que es en el orden que a mí me parece, es que debería ir primero esto aquí o esto allá. No, él siguió las instrucciones, tenía que seguir las instrucciones. Aquí observamos, por ejemplo, un ejemplo de obediencia en conjunto. Josué, la autoridad delegada de Dios, obedece a Dios. Y el pueblo obedece a Josué, que representa la autoridad de Dios. Y sucedió que después que Josué había hablado ¿a quién? Al pueblo, los 7 sacerdotes que llevaban las 7 trompetas de cuerno de carnero delante del Señor se adelantaron y tocaron las trompetas. Y el arca del pacto del Señor los seguía. Empezaron a ejecutar la voluntad de Dios. Eran las instrucciones que Dios les había dado, no como le parecía a Josué. Él dijo: si yo voy a ganar esta guerra, podía ser un gran estratega militar o no, pero dijo: es Dios al que debo sujetarme y seguir uno a uno. Además que supongan que dice, leyó hasta 6 días que debían dar una vuelta. ¿Cuántas veces eran? 6 días y al 7º, o sea, no se hubiera hecho el milagro. Y dice: los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las trompetas y la retaguardia iba detrás del arca, mientras ellos continuaban tocando las trompetas. Eran hombres de guerra, hombres armados que entendían que la victoria la da Dios. No confiaban en las armas que llevaban, sino en el Señor, que siempre hace su perfecta voluntad. Pero Josué dio orden al pueblo diciendo: no gritaréis ni dejaréis oír vuestra voz, ni saldrá palabra alguna de vuestra boca hasta el día que yo os diga: gritad. Entonces gritaréis. Así hizo que el arca del Señor fuera alrededor de la ciudad, rodeándola una vez. Entonces volvieron al campamento y pasaron la noche en el campamento. Imagine que estos hombres dijeran: no, ¿cómo así? Dar vueltas alrededor de la ciudad. ¿Qué oso hacer eso? ¿Qué estarán pensando los que están allá? Pobrecitos, se van a cansar. La gente de Jericó se va a burlar de nosotros, o diciendo: uy, no, Dios, ¿por qué nos pone a hacer eso tan extraño? Además que Josué nos siguió en las instrucciones y nos está dando unas instrucciones como erradas. No. Estos hombres siguieron al pie de la letra lo que Dios les había mandado por medio de Josué. Y dice, versículo 12, y Josué se levantó muy de mañana y los sacerdotes tomaron el arca del Señor y los 7 sacerdotes, llevando las 7 trompetas de cuerno de carnero, iban delante del arca del Señor, andando continuamente y tocando las trompetas. Y los hombres armados iban delante de ellos y la retaguardia iba detrás del arca del Señor, mientras ellos seguían tocando las trompetas. Imagine a los que tocaban las trompetas diciendo: qué cansancio, marchando y tocando este aparatico. No, ¿será mejor que nos sentamos y tocamos la trompeta mientras los otros marchan? No. Así marcharon una vez alrededor de la ciudad al 2.º día y volvieron al campamento. ¿Y lo hicieron por cuántos días?
6 días. Mire, unas veces se runde sin empezar. Además, fueron 6 días. Dígale al que está a su lado, 6 días. Hay personas que ni siquiera empiezan a seguir las instrucciones. Y personas que si no reciben la respuesta en el primer día, se rinden. Hace más de 30 y punta de años, en la época de la recesión, de la apertura económica que teníamos empresas y negocios de repuestos, nos congregábamos juiciosos, donde ya asistíamos, y había un profeta de parte de Dios. Ese fue el cierre de las empresas y todo por la apertura económica. Ese es el contexto. Y estábamos normal, sentados en la congregación, y el profeta dice: ustedes y nosotros no somos. No, los que están allá, y se fue bajando de la plataforma y se fue arrimando. Había gente al lado de nosotros, al lado derecho y al lado izquierdo. Estábamos recién desempacados con el Señor. Y dice: bueno, ustedes están viviendo un proceso, Dios les va a permitir vivir el desierto, ustedes van a mantener su fe, van a poner sus ojos en el Señor y no se rindan. Y el Señor les dice que eso va a durar, lo que dice Daniel 7:15. Ay, nos fuimos felices para casa. Era lo que le pasó a Nabucodonosor, 7 años que duró el Señor en el proceso que nos permitió vivir. Pero Dios nos estaba dando una palabra que nos alentaba, nos animaba. ¿Y qué hacíamos nosotros? ¿Quejarnos en el proceso? No, Él ya había dicho 7 años. Pase lo que pase, 7 años, porque había que hacer todo ese proceso de liquidación de las empresas, los acreedores, todo. Y ni un día más, ni un día menos. Entonces, no se puede uno rendir si la respuesta del Señor no es como tan alentadora. La verdad, si nos ponemos a analizar, esta es una tarea simple. Dios simplemente quiere ver si somos capaces de obedecer. Porque obtener la victoria en una batalla y derribar murallas por andar alrededor de ella es bastante sencillo, para ser honestos, ¿o no? No es más sencillo que construir catapultas, que así eran las cosas en esa época, las guerras, y movilizarlas hasta Jericó e intentar destruir las murallas, y tiraban bolas y llevaban arqueros y toda una logística para ganar la guerra. Es más fácil dar las vueltas caminando durante 6 días. No es esto más fácil que escalar muros, porque también escalaban muros. Sí, es más sencillo, pero a veces para las personas es más difícil renunciar a su soberbia y a su ego que obedecer. Versículo 15. Al 7º día se levantaron temprano al despuntar el día y marcharon alrededor de la ciudad de la misma manera. ¿Cuántas veces? 7 veces. Solo aquel día marcharon 7 veces alrededor de la ciudad. Y sucedió que a la 7ª vez, cuando los sacerdotes tocaron las trompetas, Josué dijo al pueblo: gritad, pues el Señor os ha dado la ciudad, y la ciudad será dedicada al anatema, y todo lo que hay en ella pertenece al Señor. Solo Rahab, la ramera, y todos los que están en su casa vivirán, porque ella escondió a los mensajeros que enviamos. Pero en cuanto a vosotros, guardaos ciertamente de las cosas dedicadas al anatema, no sea que las codiciéis, y tomando las cosas del anatema, hagáis maldito el campamento de Israel y traigáis desgracias sobre él. No debemos codiciar lo que Dios rechaza. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro están consagrados al Señor, entrarán al tesoro del Señor. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las trompetas, y sucedió que cuando el pueblo oyó el sonido de la trompeta,
el pueblo gritó a gran voz y la muralla se vino abajo. Y el pueblo subió a la ciudad, cada hombre derecho hacia adelante, y tomaron la ciudad. Siguieron las instrucciones, obtuvieron la victoria, descuadraron el orden de las cosas porque les parecía mejor a Josué. ¿Qué tenían que hacer? Obedecer. Dígale al que está a su lado, obedecer y seguir las instrucciones al pie de la letra. Y vamos a finalizar con otro ejemplo del Antiguo Pacto, Segundo de Reyes 5. Y Naamán, capitán del ejército de Aram, era un gran hombre delante de su Señor y tenido en alta estima, porque por medio de él el Señor había dado la victoria a Aram. También el hombre era un guerrero valiente, pero, diga al que está a su lado, pero leproso. Y habían salido los arameos en bandas y habían tomado cautiva a una muchacha muy joven de la tierra de Israel. Y ella estaba al servicio de la mujer de Naamán. Y ella dijo a su señora: ay, si mi señor estuviera con el profeta que está en Samaria, él entonces lo curaría de su lepra. Y Naamán entró y habló con su señor, diciendo: esto y esto ha dicho la muchacha que es de la tierra de Israel. Naamán era una gran autoridad después del rey. Era capitán del ejército, pero también estaba puesto bajo autoridad. Por eso, antes de ir a buscar el profeta, le pide a su señor, el rey Aram, que le permita ir. Versículo 5. Entonces el rey de Aram dijo: ve ahora y enviaré una carta al rey de Israel. Y él fue y llevó consigo 10 talentos de plata y 6,000 siclos de oro y 10 mudas de ropa. También llevó al rey de Israel la carta que decía: y ahora, cuando llegue a ti esta carta, he aquí, verás que te he enviado a mi siervo Naamán para que lo cures de su lepra. Y sucedió que cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestidos y dijo: ¿acaso soy yo Dios para dar muerte y para dar vida, para que éste me mande a decir que cure a un hombre de su lepra? Pero considerad ahora y ved cómo busca pleito conmigo. Vio en esta carta como un insulto y un pretexto para declarar la guerra. Es que no era que fueran como muy amiguitos. Sin embargo, es que la carta, por el orden de autoridad, debía ir dirigida al rey. Y él, sabiendo que había profeta, pues ha dicho: pues no es que me la está dirigiendo a mí por ser autoridad, pero yo sé quién hay profeta, para ese allá lo mando. Y al oír Eliseo, el hombre de Dios, que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, porque esto era delicado, se podía armar una guerra, envió aviso al rey diciendo: porque has rasgado tus vestidos, que venga él a mí ahora y sabrá que hay profeta en Israel. Ahora sí, el rey sigue las instrucciones de Eliseo, su autoridad espiritual, y aunque se había rasgado sus vestiduras ante la visita del general Naamán, le permite a Naamán ir al hombre de Dios, porque Eliseo se lo indicó así, y el rey de Israel sabía que Dios hablaba por medio del profeta, ¿o no? ¿Están siguiendo las instrucciones? ¿Todos? Entonces vamos a ver. Vino pues Naamán
con sus caballos. Mire, él no se disfrazó para llegar a donde el rey de Israel, a pesar de que tenía su lepra, sino que él llegó escoltado, era muy importante, llegó con todo su séquito, sus vestiduras, todo muy elegante, era un hombre muy importante y muy rico además. Y dice, vino pues Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a la entrada de la casa de Eliseo. Y Eliseo le envió un mensajero, no le salió a la puerta, diciendo, ve y lávate en el Jordán 7 veces y tu carne se te restaurará y quedarás ¿qué? Estaba recibiendo instrucciones, pero miren lo que va a pasar. Aquí vemos la instrucción que Dios le da a Naamán, quien vino esperando que se le concediera su petición. Una instrucción sencilla o no, que es transmitida por medio del mensajero que le envió Eliseo a Naamán. O sea, Eliseo no le salió a la puerta, pero le mandó un mensajero. Nuevamente, la línea de autoridad. Dios habla a Eliseo, Eliseo habla a su mensajero y su mensajero le da la razón a Naamán. Naamán, que conoce la autoridad, sabe que la instrucción que le entrega el mensajero es fidedigna, porque el mensajero representa al hombre de Dios y el hombre de Dios representa obviamente a Dios. Sabe que el mensaje es genuino, así no le gusta el mensaje, porque vamos a ver la actitud que toma este hombre ante las instrucciones que sabe que vienen de parte de Dios. Muchas veces nosotros nos enojamos con las instrucciones de Dios, no nos gustan, pero nada más que se enojó. Y se iba diciendo, he aquí, yo pensé, seguramente él vendrá a mí y se detendrá e invocará el nombre del Señor su Dios. Moverá su mano sobre la parte enferma y curará la lepra. ¿No son el Habaná y el Farfar ríos de Damasco mejor que todas esas aguas de Israel? ¿No pudiera yo lavarme en ellos y ser limpio? Y dio la vuelta y se fue enfurecido. Él esperaba pues que le hicieran el protocolo, que saliera directamente el profeta, le dijera, señor Naamán, mucho gusto, gracias por venir a visitarme. Claro, yo voy a orar por usted, no se preocupe. No, él no hizo eso. Él supo que estaba ahí y le mandó una instrucción. Las instrucciones de Dios no tienen por qué cumplir nuestras expectativas. No debemos condicionar a Dios. Él manda y nosotros ¿qué debemos hacer? Obedecer sin cuestionar. Versículo 13. Pero sus siervos se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te hubiera dicho que hicieras alguna gran cosa, no la hubieras hecho. Cuanto más cuando te dice, lávate y quedarás limpio. Los siervos de Naamán le dijeron lo que precisamente hemos dicho tantas veces hoy, que la instrucción de Dios es tan sencilla que hiere profundamente el orgullo del hombre o la mujer que piensan más de sí mismos de lo que deberían pensar. Por esto, en la sencillez de la instrucción, Dios mide la sencillez y la humildad de nuestros corazones. Naamán empezó muy mal, pero terminó bien. Al ser humilde y recibir el consejo de aquellos siervos que iban con él, que le aconsejaron hacer lo que Dios mandaba por medio del profeta, ¿o no? Muchas veces son personas las que nos guían a hacer lo correcto, y qué triste hubiese sido que Naamán menospreciara la palabra de Dios, que despreciara al profeta y despreciara los consejos de sus siervos. Sin embargo, él escuchó, dígale al que está a su lado, él escuchó. Entonces, y además porque ese río era sucio, cuentan que era sucio, y decían, no son mejor los otros, no, pero ¿por qué escogió el peor? Y además que uno no se mete a un charco pues con todas esas vestiduras, sino que como iba con tanto séquito de gente, pues imagínense, solo usted 7 veces sumergirse. O sea, era como, Dios mío, qué situación tan embarazosa, pero lo hizo. Entonces él bajó
y se sumergió 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del hombre de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño pequeño y quedó limpio. Y regresó al hombre de Dios con toda su compañía, y fue y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora que conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel, te ruego pues que recibas ahora un presente de tu siervo. Así como la viuda, el leproso, que fue sano por Jesús, Naamán también vuelve al hombre de Dios. La gratitud, iglesia, es que esencial. Dígale al que está a su lado, la gratitud. Y él sabía que volver al profeta, volvía a Dios, quien le dio la autoridad al profeta para sanarlo. Es tan importante la actitud con la que pedimos como la obediencia con la que seguimos las instrucciones. Saque la hoja y diga: las instrucciones. Y la gratitud, muy bien, con la que reaccionamos ante su misericordia. Hay que entender las instrucciones de Dios, aun cuando no sean las que esperamos, porque el profeta tampoco le aceptó los regalos que le iba a dar. Pero él respondió: vive el Señor delante de quien estoy, que no aceptaré ¿qué? Nada. Y Naamán insistió para que lo recibiera, pero él rehusó. Naamán entonces ofrece algo mejor al Señor, algo más valioso que cualquier presente material o superficial: la lealtad y la obediencia de servirle únicamente a Dios. Y Naamán dijo: pues si no, te ruego que de esta tierra se te dé a tu siervo la carga de un par de mulos, porque tu siervo ya no ofrecerá holocausto ni sacrificaría a otros dioses, sino al Señor. Que el Señor perdone a tu siervo en esto, cuando mi Señor entre en el templo de Rimón para adorar allí y se apoye en mi mano, y yo me incline en el templo de Rimón cuando tenga que adorar allí, que el Señor perdone a tu siervo por esto. Y él le dijo: vete en paz. Y se alejó de él a cierta distancia. Naamán descansó en la instrucción del profeta y se fue en paz. Iglesia, Dios nos está llamando a la obediencia desde hace rato, hace varias semanas. Si nos ponemos a ver honestamente, la conclusión es la misma: la obediencia. Hemos visto la obediencia en todas partes. En el Señor Jesús, cuando iba para Jerusalén a cumplir su propósito, el propósito esencial. En los leprosos, tenían que presentarse al sacerdote. En los hombres de guerra de Israel, que debían marchar. En Josué, para obtener la victoria. En Eliseo, en Naamán y en la viuda. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para pensar que el trato va a ser diferente con nosotros? Dios nos está llamando a obedecer, y si nos está llamando a la obediencia es porque quiere lo mejor para nosotros. La obediencia no es una imposición opresiva, sino una invitación a vivir de acuerdo con el diseño perfecto de Dios, que conduce a la paz, a la plenitud y a la verdadera libertad. Es hermoso que Dios nos hable de obediencia, porque es una demostración de su amor y cuidado por nosotros. Obedecer a Dios es confiar en su plan, caminar en su sabiduría y experimentar la libertad y bendición que Él quiere darnos. Y vamos a seguir hablando de esto. Esta semana yo te invito a pensar en qué áreas de tu vida Dios está buscando tu obediencia. ¿Qué instrucciones te ha dado Dios que aún no has obedecido? Dios está entrando profundamente a la vida de todos nosotros, iluminando los lugares que creemos tener más ocultos para organizar la casa y para poderle servir en excelencia.
Vamos a orar, voy a pedirte que inclines tu rostro, vas a estar sobre tus pies. Yo te pregunto, ¿estás siendo completamente obediente a Dios? Cuando Él dice en su palabra, yo me complazco en los que me honran y obedecen. ¿De qué manera le honras y le obedeces? ¿O es una relación solo de cumplimiento? Cumplo y miento. Cumplo porque no le hago mal a nadie y soy buena gente, y miento porque sigo al Señor a mi manera. ¿Estás obedeciendo a Dios cuando tu jefe te pide realizar un informe en determinado tiempo? ¿Estás obedeciendo a Dios cuando Él te dice que seas justo y pagues a tus trabajadores el pago de su tiempo laboral? ¿O pagas cuando a ti te parece? ¿Estás obedeciéndole al Señor en todo lo que Él ha dispuesto que debes hacer? Cuando todavía te estás haciendo el de la vista ciega y ves cosas que no debes ver. O consumes cosas que ya sabes que no debes consumir. Estás siendo obediente cuando estás caminando sobre brasas, en fornicación, adulterio, lascivia, donde muy probablemente se te pueden y se te van a quemar los pies. ¿Estás siendo obediente honrando a tus padres? Esta noche, jóvenes, a todos los que hay, sin gritos, sin amenazas, sin manipulaciones, sin insultos. ¿Estás alejando de ti la pereza y esforzándote para leer la palabra del Señor? ¿Estás agradando a Dios en tu relación de pareja? ¿O solo estás pensando en ti mismo? Padre bueno, tú nos diste en Jesucristo un Redentor obediente hasta lo sumo, quien no omitió tiempo ni espera para hacer de continuo tu voluntad, que al fin esa voluntad nos favoreció a todos. Hoy te pedimos derrames sobre cada uno de nosotros una unción de obediencia en todas las cosas, en todas las circunstancias, por sobre todas las personas que nos rodean. Obediencia en tus caminos, porque tu palabra dice que mucha paz tienen los que te aman y aman tu ley, y no existirá para ellos tropiezo. No permita, Señor, que nosotros mismos seamos el tropiezo para obedecerte al querer hacer las cosas a nuestra manera. Haznos obedientes, háblanos, revélanos cuando no hacemos las cosas que deberíamos estar haciendo y no seguimos tus instrucciones. Muéstranos si estamos pisoteando tu instrucción cuando hacemos esas cosas que no debemos. Y además nos guiamos por consejeros que nos motivan, pero es para decirnos lo que queremos escuchar, porque ciertamente no nos están aconsejando de acuerdo a tu voluntad. Aviva en nosotros el querer como el hacer de tu voluntad buena, agradable y perfecta. Y Espíritu Santo, danos la disciplina para no ceder a esas pretensiones y así tú puedas formar nuestro carácter en cada una de nuestras vidas. Hoy queremos llevar delante de ti todos esos chips que tenemos impuestos por la cultura, la religión, la sociedad, la familia, de un Dios laxo que nos entiende y es permisivo. No, Señor, tú eres claro en tu palabra. En tu nombre, Jesús, invalidamos todos esos pensamientos erróneos y no tienen efecto sobre nuestras vidas, porque nuestra primera prioridad eres tú, Cristo Jesús, y tu palabra. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.